Buen día tengan. El capítulo anterior vimos que el caso de las coordenadas polares y coordenadas cartesianas tenía un sistema de conversión. Podían convertir coordenadas cartesianas a polares, pero había un detalle, la cuestión de la tangente inversa del ángulo, cosa que vamos a ver el día de hoy, cómo se va a comportar realmente en cada uno de los cuadrantes. Si recordarán el tema de planos cartesianos, recordábamos que había 4 cuadrantes, era el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esto visto en coordenadas polares, este era el cuadrante, aquí era de 0 grados, 90, 180 y 270. Y se movía de 0 a 89, de 90 a 180, de 180 a 270 y 270 a 360 o 0 grados. Aquí vamos a ver los 4 casos de qué pasa en cada cuadrante, cómo se va a comportar tanto el radio como el ángulo en cada sistema de coordenadas. En el caso del cuadrante 1, vamos a nombrarlo así, cuadrante número 1. Vemos que hay una coordenada, tenemos una coordenada que tiene un desplazamiento x, y está ubicado el punto. Una vez ubicado ese punto, podemos ver que el ángulo que se forma viene saliendo de 0 grados, entonces va haciendo una abertura hacia arriba y este va a ser el ángulo que se va a formar. Tenemos de cateto opuesto la altura que viene siendo y en el adyacente tenemos el valor de x, entonces aquí corresponde nuestro valor de tangente inversa, que vamos a ver cómo se forma. Y aquí tenemos un triángulo pitagórico, tenemos esta parte. Entonces coincidimos que el radio va a ser igual. Radio es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Sería x cuadrado más y cuadrado. Les voy a dar un spoiler ya de esto. El radio para este caso en todos los cuadrantes va a ser el mismo. No importa si es positivo o negativo por leyes de signos. El cuadrado va a dejarte los números positivos en cualquier caso. Entonces, para el valor del radio, tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 3 va a ser el mismo, como en el cuadrante 1, como en el cuadrante 4, todos va a quedar igual. Entonces esto ya es por default en todas las fórmulas. Ya más adelante lo colocaría para representar este tema. Ahora vamos con el ángulo. Tenemos el ángulo que viene siendo este de aquí. Tenemos que es el opuesto sobre adyacente. Tenemos la operación tangente. Y era la tangente inversa de y sobre x. Una vez encontrado ese valor, vemos que coincide con nuestra referencia de 0. Entonces aquí, este valor del ángulo va a ser tal cual. No va a haber ninguna modificación porque viene representando esta región. Ahora vamos con el segundo caso. Tenemos el caso de 90 a 180 grados. Hacemos lo mismo. Una línea que va a pasar del origen hacia el punto. Tenemos que ubicar quién viene siendo y quién viene siendo x. Y viene siendo este lado y x viene siendo el lado de abajo. Ahora nuestro ángulo no va a ser este de aquí arriba. Va a ser representado por este ángulo que se va a abrir en este lado. Si podemos interpretar esto con valores, tenemos menos x sobre y. Menos x, y sigue siendo positivo, pero ahora x es negativo. Y aquí tenemos el ángulo y tenemos el radio. Entonces, como dije, el radio para el cuadrante 2 va a ser el mismo. Sería radio es igual a la raíz cuadrada de menos x elevado al cuadrado más y cuadrada, pero vemos que menos por menos nos va a dar siempre positivo, entonces al final nos va a quedar positivo y nos va a quedar de la misma forma para el caso del cuadrante 2. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Tenemos que es la tangente inversa de y sobre menos x, aquí hay un cambio. Tenemos el ángulo que es igual a la tangente inversa de y, bueno, y haciendo cambio sería menos y sobre x. Y si recordarán, bueno, para mencionar el tema de geometría rápidamente, la simetría según el signo que tenga tu ángulo
Voy a explicarlo rápidamente aquí arriba. Si tenemos seno del ángulo negativo, es igual a tener el menos seno del ángulo. Si tuviéramos el coseno del ángulo con signo negativo, sería lo mismo que tener coseno del ángulo mismo, sí, no hay ningún problema. Y para el caso de tangente del ángulo negativo, va a ser lo mismo que tuviéramos menos tangente del ángulo. Entonces aquí sí va a haber una influencia, el ángulo que te va a quedar va a ser negativo al final. Sería menos tangente inversa de y sobre x. Pero este va a ser ángulo negativo referenciado a esta línea. Recordando, esta línea viene siendo 180 grados. Entonces al final tu ángulo va a ser representado de forma oficial 180 menos la tangente inversa de y sobre el valor absoluto de x. O sea, aquí no importa si es negativo, al final te va a quedar positivo. De una vez consideremos todo esto valor absoluto, o sea, lo que te da la división va a ser positivo, pero lo va a restar. Y este sería tu segundo caso en el cuadrante número 2, cuando va de 90 a 180 grados. El radio sigue siendo el mismo, pero el ángulo es 180 menos la tangente inversa de lo que te da la división de ambos. Ahora vamos con el cuadrante número 3. Representado con este punto. Tenemos el punto que está aquí abajo. Tenemos que es menos x, la misma longitud, pero ahora tenemos que la y va a ser negativa. Tenemos menos y, va a ser negativo, entonces tenemos menos x y menos y. Esto visto en forma de Pitágoras sería radio es igual a la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más el valor de menos y elevado al cuadrado. Pero recuerden, leyes de signos, nos van a cambiar estos a positivos y no habría pasado nada, entonces se va a quedar tal cual. Y ahora vamos a verlo con el caso de los ángulos. Aquí tenemos el ángulo. Recuerden que y tiene que ser nuestro opuesto, entonces sería esta abertura. Tenemos esta abertura que va a tener un ángulo. Voy a borrar este de aquí, sería menos x, y este sería nuestro ángulo. Va a tener esta abertura, pero si vemos que es tangente inversa de menos y sobre menos x, menos entre menos te va a quedar positivo. Entonces lo que te quede de este ángulo va a ser positivo, pero referente a ¿qué? A esta línea. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que a 180, como en nuestra referencia, le vamos a sumar este ángulo. Entonces ahora aquí tenemos el tercer cuadrante. Tenemos que el ángulo es igual a 180 más la tangente inversa del valor absoluto de y sobre x. El valor absoluto, recuerden, no importa qué número tengas adentro, siempre te lo va a regresar positivo. Y esa sería tu tercera fórmula para el tercer cuadrante. En el caso de el ángulo sería 180 más lo que te dé este valor. Ahora vamos con el último caso, el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos este punto. Ahora viene siendo x positiva, pero y viene siendo negativa. Entonces aquí tenemos esta intersección. Voy a mover x a un lado. Y tenemos esta abertura del ángulo para que coincida con nuestro valor de cateto opuesto. Entonces tenemos este ángulo. Y ya podemos definir que tenemos menos y sobre menos x. Menos y sobre x nos va a quedar negativo. ¿Negativo a quién? Respecto a 0 o 360 grados, como lo quieran ver. Recuerden que era 0 grados o también 360 grados. Y este lo vamos a usar porque nos va a ayudar para este caso. Pero en el caso, volviendo con Pitágoras, tenemos que el radio es igual a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más el valor de menos y
al cuadrado, pero recuerden, si es negativo y está elevado a una potencia par, ese es otro tema, si está elevado a una potencia par, tu signo siempre va a ser positivo. Y en el caso de los ángulos para este último cuadrante, tenemos que el ángulo, si lo hubiéramos obtenido de forma directa, sería menos la tangente inversa de y sobre x, pero sus valores absolutos. Si tenemos ese menos, pero referenciado a este ángulo, tenemos de dos opciones. O el ángulo va a ser negativo, va a abrir hacia abajo, o verlo de la forma completa, la abertura que abarca los otros tres cuadrantes, el cual sería la que estoy marcando en azul. Sería esta abertura la que te va a estar indicando. Esa es una. Y la otra sería la que está aquí en el lado opuesto. Cualquiera de las dos sería válida y pueden quedarse con ese valor o también se pueden quedar con el siguiente. Sería el ángulo es igual a a 360 grados menos lo que te dé este valor, la tangente inversa de y sobre x, su valor absoluto. O si quieren omitir leyes de signos, pues ya van a saber que esto va a restar a 360 y este va a restar a 180. Aquí ya se los coloqué en forma de un acordeón para que vayan estudiando. Estas serían las fórmulas para obtener el ángulo preciso en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, vamos a ver repaso, se conserva tal cual. En el segundo cuadrante va a ser una resta a tu ángulo de referencia 180. En el tercer cuadrante se le va a sumar a 180 y en el último va a restárselo a 360 o tu ángulo queda negativo. Cualquiera de los dos métodos sería válido, pero si lo quieres obtener de forma convencional, que va de 0 a 360, o sea, positivos, estas serían las formas que están encerradas en este cuadro. Si no hay ninguna duda hasta aquí, sería todo por el video de hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver la distancia entre puntos y la pendiente entre ambas. Que tengan un buen día y compartan el contenido.